la vamos cambiando. Queremos felicitar la Navidad allá, como hacíamos ahora con Azahara, también con ese camionero con el que hablábamos al inicio de nuestro programa, que se encuentra ahí retenido entre Francia y, bueno, concretamente él está en el Reino Unido, que quiere venir hacia España y todavía tendrá que esperar. Y ahora nos quedamos en modo extremeño, por supuesto, con nuestra corrobra. Buenos días, Juan Pedro Sánchez. Nuria, a los buenos días, Collazo. Antonio. ¿Cómo estamos? Pues estamos encantados y con mucha salud. ¿Qué tal vosotros? Ay, Ya te vimos ayer muy afanado ahí, ¿eh? Es lo más importante, sí, no quedaba otra que arrocharse para adelante y, bueno, y tener unas orinas ahí, pues una mijina más felices de la cuenta, ¿no? Para Sí. rematar este 2020, pues una mijina contento en que no nos ha tocado nada, ¿no? A mí me Nos ha ha tocado tocado las narices. nada. Sí, nada, ¿no? Nada, ¿verdad? Yo que pensaba yo que lo mismo vos tocaba la lotería en que fuera un pellizquino y digo, hoy no hay corrobra ni nada que se le parezca. Hombre, ya te digo, haríamos la corrobra de otra forma, con separación, pero nos lanzaríamos los polvorones, por lo menos, o algo. Antonio, Pasa entonces, que no. ¿no te ha tocado nada ayer? A mí no me ha tocado nada por ningún lado. Vaya, vamos, que estáis igualitos que Antiel, ¿no? Igualito Pero Cantiel. vamos, cero, Igualitos que Antiel. como se decía antes, cero pejeta. Cero pesetas. Oye, que las pesetas cundían más que los euros, ¿eh? Sí. Sí cundían, sí. Ahora Sí, cunden cundían menos. más. Bueno, oye, que sí que tenemos una cocina que festejar. 50 corrobras ya, ¿eh? Guau. 50. Madre mía, número que se dice redondo. pronto. Sí, Sí, sí. se dice pronto. Felicidades a todos los collazos y collazas. Y agradecido a vosotros y a Canal Extremadura por dejarnos desparramar las lenguas y la cultura extremeña. Bueno, que no hemos tocado nada, por eso hoy también toca rebullirse a primera hora y ponerse con todo el laboto que tenemos entre manos por delante. En un tricino escuchamos esos cantaris que ayer se echó el amigo Benji, Sí, Nuria. que os lo agradecemos Oye, qué infinito, chulísimo, porque ¿eh? y además Sí. le encantó a todo el mundo, a nosotros por supuesto, pero a mucha gente que me iban diciendo, oye, qué chulo, qué bonito quedó en extremeño, Hombre. que lo entendemos todos, me encantó, muy bonito. Pues ahora lo muy recordamos bonito. una mijina también, Sí. un tricino. Bueno, muy agradecidos como siempre por contar con el extremeño una vez más. Pero bueno, hoy tenemos una cartina preparada en estos tiempos, por lo que estamos a escuchar es el cantar el villancico de Pastores de Extremadura. Le damos una mijina para arriba para que Venga, suene. para arriba, que no empezaban a cantar. Ahí está, ya entramos en vereda. Ay, sí, Ya es que entramos en empezaba vereda. con una intro ahí de música y digo, vamos Sí. a hablar, que no cantan. Como decía, hoy tenemos una cartina preparada. En estos tiempos, pues lo que toca es escribir esa cartina a los Reyes Magos y nosotros también, pues vela ahí, queremos relatar nuestros deseos para el año venidero, el 2021. Y ya sabéis que en OCE parramos del extremeño, pero de contado estamos a parrar de siempre y pues de todas nuestras tradiciones y costumbres, de hacer que todas las cosas extremeñas estén presenteras en el día a día de las plazas y las calles de pueblos y ciudades de Extremadura. Pero también de contado que todas esas cocinas queremos que tengan futuro. ¿Cómo lo podrían tener? Pues nos lo va a decir nuestro collazo Daniel Gordo. Dani, a los buenos días. A los buenos días, coñazo. Oye, ¿cómo podrían tener futuro todas estas cocinas extremeñas que estamos a parrar nosotros? Pues la respuesta es fácil, ¿no? De mi escuela. En la escuela. Esa te ¿y la cómo sabías, abrir? ¿eh? Claro. Esa te la sabía, Antonio. Hay que poner hay que ir pusiendo ahí la simiente, ¿no? La semilla, la simiente a la escuela. Y eso es así todo más fácil después. Porque lo que decimos siempre, ¿no? La escuela no tenemos vergüenza. Los zagaris no le dan vergüenza a estas cosas que ya a nosotros nos parecen como, uy, ahora vais en real a aprender el extremeño, pero si eso es de antiguo. No, hombre, no. Eso tiene futuro. Pues claro que sí. Dani, tú que has estado de un sitio para otro, desparramando, deprendiendo, haciendo deprender el extremeño y todas las cocinas nuestras, eso que comentas, ¿no? Que lo mismo has estado con gente pues de 40 para arriba que con zagalines en unos cuantos colegios, en unas cuantas escuelas. ¿Cómo es la reacción en un lado y en otro? En una edad y en otra. Bueno, pues la gente más mayor, pues de avecinamiento, de miedo, algunos, ¿no? O de rabia, de decir, chacho, toda la vida lo que decíamos, ¿no? Toda la vida pensando que paldábamos mal.
Pero lo más bonito es eso, ¿no? Cuando estás a escuelas, por ejemplo, eso, ¿no? Mismo las maestras se sorprenden, ¿no? De que los muchachos sepan tantas palabras, ¿no? Y porque haremos juegos con ellos, ¿no? Les ponemos, venga, ¿quién modifique? Les ponemos dibujinos, ¿no? Una proyección. Y decimos, ¿qué es la coruja? ¿O qué es la pitera, ¿no? ¿O qué es el...? Y ver a todos los muchachos, ¿no? De 4 o 5 amigos de estos, reconociendo las palabras, y las maestras dicen, muchachos, pues no me hubiera imaginado yo, ni vamos, ni de broma que conocieran todas estas palabras que parece que esto ya está todo como perdido, todo arrungado. Porque lo ven con naturalidad a lo mejor, ¿no? No hacen esa diferencia que claro, hacemos nosotros, los más mayores, ese filtro. Lo dijo una niña así más espabilada, ¿no? Y dijo, yo de abuelo y de abuela, claro, que todos los días después de escuela, pues voy a comer a casa de mis abuelos y claro, dice, pues así es como ellos dicen. Claro, yo pues... Y una cosina que hemos sorprendido hace unos días era que un zagalín ahí estaba parrando junto al consejero de Sanidad, junto al presidente de la Junta de Extremadura, y estaba allí en esta sede de presidencia donde se entangan las ruedas de prensa. Y este zagalino, pues, bueno, se arrochaba parrando unas palabrinas, atento del andancio y atento de todo lo que tenemos que hacer ahora en Navidad. Y decía, no sé si lo habéis visto, Nuria, Antonio, decía los niños de Extremadura, decía Extremadura. ¿Sí? Sí. Y bueno, pues le salió así, de natural, ¿no, Dani? Que pensé que tienes que preparar el corte para ahí. No. Sí. Muy bien, vale. Pues sí, vela ahí, ese Extremadura, ¿no? Que a veces dicen, no, pero eso quién lo dice, eso lo dicen más que digo, no. Digo, es eso, nos aprendemos de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Y lo que se siente en los pueblos todavía, que es lo que decimos, ¿no? Que cuando va alguien de fuera, que eso es lo que pasaba, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? En Galicia hay 20 años, te ibas para allí y el gallego no lo escuchaba, porque la gente se avecinaba, la gente en los pueblos diciendo, no, el gallego nada más que para cosas de campo. Y pasa como ahora, por ejemplo, la fala. La fala es una de las lenguas de Extremadura que tiene mucha vitalidad, pero les cuesta a ellos pararlo con la fala con gente que sea forastera. Si tú vas allí y se lo tienes que pedir, se lo tienes que decir, chacho, por favor, haz el favor de falar, quiero sentirlas, ¿sabes? Sí. Entonces, si tú vas de fuera, en plan turista, pues lo mismo te piensas y dices, no, pues me has atendido en español. No, claro, hombre, te he contado que saben castellano y te van a contestar en castellano, ¿no? Pero eso que hay que... Sí. Pues un collazo que está a trabajar porque la cultura extremeña esté presentera en las escuelas. Es un collazo que también forma parte de OCE, pero que también es presidente del Club Universo Extremeño, que es Manuel Trinidad. Manuel, a los buenos días. A los buenos días, amigos. Buenos días. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué tenemos que recuperar, porque ya existió, la Semana de Extremadura en la escuela? O una asignatura, eso ya sería cuestión de debate, pero Extremadura en la escuela, ¿por qué? A mí desde luego me entristece muchísimo, ahora que lo diga este tema que estamos hablando, ¿no? Porque es algo tan importante que lo habéis dicho vosotros, el futuro, no existe futuro para este tema ni para toda la gran labor que estáis haciendo vosotros sobre la lengua extremeña, sobre la cultura extremeña, si eso desde la infancia, desde la juventud no se inculca a los niños, ¿no? Y así, en el año 77, como sabéis, pues un grupo de profesores, en aquella época de los 80, que había como un poco de efervescencia por la cultura extremeña, ¿no? Pues crearon esa semana de Extremadura en la escuela, ¿no? Estoy hablando de Miguel Caballero, Francisco Sansón, Miguel Lucas, ¿no? Incluso estaba implicada la Universidad de Extremadura. El Instituto de Ciencias de Educación también estaba implicada, ¿no? Pero curiosamente, ¿sabes? En el año 98, después de ser algo con un éxito impresionante, miles de niños aprendiendo, teniendo esa conciencia extremeña, ¿no? Pues en el año 98 desapareció totalmente, ¿sabes? Y ahí quedó la cosa, ¿sabes? Ahora lo que quedan son colegios y profesores que lo hacen, digamos, de manera voluntaria, pero no está coordinado ni mucho menos desde la administración correspondiente, que sería la Junta de Extremadura, ¿no? Claro. Es que tienes toda la razón, exactamente. O sea, desapareció realmente porque en el año 2002
pues hicieron las transferencias educativas a la Junta de Extremadura, ¿no? Ajá. Y entonces se iban a incorporar contenidos extremeños. Bueno, te puedo comentar que en los periódicos de la época, en el periódico Extremadura, estoy hablando del 2002, te aparecía literatura extremeña, historia, totalmente todo regulado, asignaturas con temas extremeños, ¿no? Que también tenía su polémica, porque claro, Extremadura somos así, ¿no? Había la polémica de profesores que decían que, bueno, ¿cómo vamos a hablar de, yo qué sé, de José María Galví Galán, de Chamizo en la literatura, si es que no tenemos tiempo, siempre están con el tiempo, ¿no? Que no tenemos tiempo, ¿no? Y entonces se metieron en el currículum, pero te puedo comentar que yo me he preocupado, ¿no?, de visitar escuelas, institutos en Cáceres, ¿no? Y se te cae al mar suelo, ¿no? Porque claro, ¿y qué pasó con este currículum, no tan importante que por eso se desapareció la Semana de Extremadura en la escuela, ¿no? ¿Qué pasó? Espérate, Manuel, verás, Sí, hablabas dime. de tiempo, Del tiempo. y precisamente tenemos a un profesor, que es Sí. Almendralejo, que también es collazo del OCE, que, Sí. bueno, pues saca el tiempo de donde no lo hay. Ángel Mari, a los buenos días. A los buenos días, Juan Pedro. Bueno, sacas tiempo para transmitirles a tus alumnos estas cuestiones relacionadas con el extremeño y la cultura de la tierra, ¿no? Pues sí, bueno, tú tienes la suerte de que en mi centro tenemos una sesión por ahí semanal que podíamos dedicar un poco a lo que quisiéramos, una sesión de tutoría, y Ajá. yo pues la empleé en esto. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Bueno, yo antes de ¿Cómo nada... lo haces? ¿Cómo lo haces? Mejor dicho. Bueno, antes de nada, decir que yo soy un completo desconocido del extremeño, ¿no? Yo ni siquiera había oído hablar del extremeño, para mí ni existía. Hace unos años que comencé a interesarme por el tema, gracias a ti, Juan Pedro, en tus redes sociales, por la difusión que das. Y bueno, al final le vi posibilidades en el aula. Yo dediqué pues esta sesión semanal a realizar un proyecto de aula relacionado con el extremeño, lo dividí en 3 partes. Una parte pues está relacionada con la palabra de la semana. Nosotros ahí aprendíamos palabras en extremeño y su significado, que para ello pues nos servíamos de vídeo realizado en esta hora, la sección que tenéis de palabras de la tierra, que además esta parte pues la he disfrutado muchísimo, porque los chicos al final utilizaban las palabras en su día a día, ¿no? Me decían, profe, estoy de gala mío, ¿cuándo vamos a comer? Qué bueno, claro. O Sí. Carlos ha hecho una pitera en el recreo, profe, corre. Pues esa parte la he disfrutado mucho. La segunda parte, pues al final pretendíamos conocer Extremadura, conocer la cultura, historia, fiestas, costumbres de algunas localidades. Y la tercera parte, que está relacionada con esta segunda, cogíamos una leyenda de esta localidad, la convertíamos en un cuento, realizábamos una introducción en extremeño y la pasábamos a Radio Edu, la convertíamos en un programa de radio. Entonces, bueno, al final niños de 8 años pues estaban palrando extremeño de algún modo y interesados en el tema y, bueno, haciéndose un poco más atractivo para ellos. Ujú. Oye, Ángel Mari, ¿y qué crees tú como profesor y también como extremeño, ¿no? Que quieres que toda esta cultura pues se conserve, se condure. ¿Qué piensas tú de lo que le aporta a unos niños de 8 años, como decías, o de 12 o de 15, el tener ese conocimiento tan profundo sobre nuestra tierra? Bueno, yo creo que al final el extremeño nos enriquece a todos, nos permite conocer nuestra tierra, que al final es que a mí me duele en el alma que niños de 8 años no sepan ni siquiera que existe una lengua aquí en Extremadura, ¿no? Y bueno, al final es trabajar incluso contenidos relacionados con lengua o que podemos trabajar a través del extremeño. Y Oye, conociendo pues, esas raíces, ya estamos sí. viendo que querer es Sí. poder y ya sí se quitó lo de la Semana de Extremadura en la escuela, que se daba una cierta cultura, todos reconocíamos algunos momentos, hay que hacerlo de alguna forma, pero dejarlo un poco al albur de cada Sí, pero profesor. ya había un movimiento a este respecto. Antes Sí. de la pandemia, los Sancha nos hablaban mucho de este tema, incluso muchos profesores con los que hemos hablado aquí, nos hablaban de que ya hay un movimiento de mucha gente que quiere recuperar esto. Ahora no sé cómo ha quedado todo, porque claro, tenemos que reiniciar el sistema después de toda la pandemia, bueno, una vez que vayamos pasando de esto, ¿no? Pero hay una sensibilidad entre mucha gente Si sobre esto, ¿no? me permitís un apunte, me refiero Sí, que sí. precisamente lo que estáis hablando, que hubo precisamente estábamos en este movimiento porque había una gran sensibilidad por el tema de recuperar la Semana de Extremadura en la escuela, y hubo una reunión, que sepáis, con la consejera de Educación de Extremadura, con Esther Gutiérrez Morán, hubo una reunión en el que yo no pude ir en ese momento porque tenía otras cosas que hacer, pero bueno, se convoca esa reunión, también estuvo la Federación Extremeña de Folclore, pero yo os comento que realmente dio como la sensación de que era un tema complejo.
o sea, recuperar la Semana de Extremadura en la escuela como estaba antes, porque os puedo decir que ahora realmente lo que existe, hemos pasado una semana a un día, que es el 25 de febrero, el día del estatuto, ¿no? Es el día en que las escuelas se recuerda un poco a Extremadura, ¿no? Y dio la sensación de que era muy complejo, ¿no? Entonces quizás la idea es intentar pensar a ver de qué manera encontrar nuevas fórmulas, ¿no? Y sobre todo, lo que estáis comentando, que no sea algo de arbitrio, como por ejemplo la gran iniciativa que está comentando Ángel Mari, ¿no? Que sea algo reglado, que sea algo estructurado, claro. que no sea la iniciativa de cada profesor. Es que es muy triste que la cultura de Extremadura dependa de la buena labor de un profesor, del interés de un profesor, y sobre todo los centros de profesores y recursos. Es muy importante también que se forme a los profesores, porque si los profesores no están formados, que se hagan talleres, se hagan cursos para que eso lo trasladen a las escuelas, ¿no? Tenemos poquito tiempo, Antonio, Nuria, pero creo que esto es un buen asunto para tratarlo con los sabijondus también. Hombre, y tanto. Sí, ahí Para está. estar atento de la necesidad de que los zagalinos deprendan y conozcan las cosas de la su tierra en antes que las de afuera. No por nada, sino para que valoren los muestros, que se dará lo suyo, y para que el día de mañana esa conocencia en proyectos empresariales basados en los productos y las materias primas que tenemos, por ejemplo, o en actividades culturales propias que sean diferentes a las de otros sitios y que hagan que vengan los visitantes de Bureu. A la final no es conocer por conocer, es conocer para poder hacer después. Bueno, Manuel, Ángel Mari, muy agradecido. Continuaremos parrando de este asunto porque es muy interesante. Y decir una frase que nos gusta decir mucho, importantísima, que el corazón no ama lo que el entendimiento ignora, evidentemente. Me encanta, Ahí nos quedamos con eso. Manuel, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Ángel Mari, un abrazo fuerte. Mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Mucha suerte. Para la próxima continuaremos parrando de más iniciativas que tengas por ahí y de lo ojalá consigamos que la Junta y la Consejería se involucren en esto. Ojalá. Vela ahí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a escuchar a Benji, que ayer nos sorprendía con una mixturanza de poesía, de relataura, de cantaris extremeños relacionados con la Navidad. Vamos a escucharlo. Sonaba Benji. así de bien. A los buenos días, Nuria. A los buenos días, Extremadura. Hoy es día de lotería y para muchos hoy arranca la Navidad. Ya la gente está pendiente de los subboletinos y de los mozaranguelos que cantan los numerinos, para ver si les toca algunas perras. Y si no, pues habrá que pedir salud, que además hoy también es el su día mundial, que pensándolo bien es el mejor premio que hemos podido tocar los años. Y los que no hayamos mercados de ningún boletino de lotería, pues nos amarraremos los achiperri y cantaremos villancicos para alegrar los nuestros días. Dale que suene. Manolito chiquito, rey de los cielos, cada tío pequeñino, sin amparo y sin consuelo, cada tío pequeñino, sin amparo y sin consuelo. Echáisle un ojino otra vez a la lista de dulces. No busquéis sin turronis, sin mazapanis ni agarrapiñá, sin polvoronis ni mantecao. Que no vos falten esas cocinas, que el bandujo hay que criarlo bien. Toqui, toqui, toqui tambor, suene la u. ¡Qué maravilla! Benji, a los buenos días. A los buenos días y muchas gracias, Collazo. Qué bonito nos lo dejaste, Sí. oye. Y además, con qué ritmo, de verdad. Sí. Espectacular, ¿eh? Era una preciosidad, Benji. Agradecidos a vosotros, como siempre. Bueno, ¿qué has mezclado aquí? ¿Qué has mixturado? Pues mira, yo he mezclado unos cuantos cantaris de Navidad porque todos sabemos mellamente el cantar de los pastores extremeños, ¿no? Sí. Pero ahí había algo otros típicos que no se nos deben de olvidar tampoco, por ejemplo el Manolino Chiquino, Sí, ajá. o Villancico de la Vera también. Oye, este yo ya me lo apunto entre mis favoritos, porque queda muy bonito y ahí recitado y todo. Yo cuando lo escuché digo, es que es emocionante, ¿eh? Sí. ¿Y te tocó la lotería, Benji, o qué? Ni un joyo durino, chacho. No, A mí no. que me va a tocar, a mí nada más que A me va ver. a tocar salud y bueno, un buen happy de collazos como vosotros. No está mal. Si es que estabas afanado en regalar la suerte, en desear la suerte a los extremeños, que claro, ¿cómo te va a tocar a ti? ¿Cómo te va a tocar a ti? Chacho. Que me va Que a tocar, regaláis pero bueno. demasiado, así no puede ser, ¿eh? No hace carrera. A continuación sonando ahí esos cantaris, ¿lo podemos subir una mijina que suene? Sí, que suena así Venga, por lo a ver.
Ahora lo volvemos a... Ahí está. ¡Feliz fiesta! Nochebuena, Nochebuena, buena me la dio la mi Mayri, que empezó por el más chico y acabó por el más grande. Abrí la puerta María. Estos son muy graciosos, muy divertidos, tienen su chispa, ¿eh? Sí. Oye, Antonio, Nuria, una pregunta para vosotros, porque Venga. claro, ya aquí 50 corrobras, ya hemos escuchado más de un villancico, más de un cantar, más de una cancioncina ya más moderna, así, del folclore y no del folclore, y claro, ya el oído parece que se va acostumbrando a escuchar el extremeño y hasta suena bonito, ¿no? Repolío. Muy bonito. A mí desde luego me gusta mucho, lo intento y además cantar es más fácil que hablar. ¿Sí? Me da a mí la mira. impresión como... Eso le vas pasaba a viendo- Rosa de España, ¿no, Antonio? Sí. Dice, ¿para qué? Es verdad, Pa' cantando era mucho fastidiarla. mejor. No, también lo que pasa es que nosotros, claro, no estamos acostumbrados, venimos de la cultura, Nuria y yo, el acento neutro en la radio, Sí. ¿no? Y Ajá. de tratar de hablar un poco sin acento y tal. Y luego, también, aunque, claro, sobre todo es que el oído no lo tenemos hecho, es que no escuchamos habitualmente hablar así, solo os escuchamos a vosotros una vez a la semana, ¿no? Entonces, eso también hace que sea más difícil. A poquito a poco. Pues mira, Claro. a ver si tenemos aquí la suerte de encontrar un villancico, porque Dori Mendo Lázaro, en un grupo de Facebook, decía lo siguiente: me encantaría recolectar el villancico Soy un pobre extremeño que te traigo una ovejina, un guarro y unas bellotas. Cogió de nuestras encinas, un niño estaba jugando al juego del esconder. Tú te escondís en mi pecho, que yo en ti me escondiré. Decía, solo conozco estas estrofas, pero sé que es más largo. Si a través de la radio lo pudierais conseguir, sería un buen regalo navideño para muchos extremeños. Vaya. Feliz Navidad. Si alguien que llame lo conoce, que llame al Sol Sale por el Oeste. Sí, ¿vale? que nos deje en el 699 80 41 30, 699 80 41 30 y nos diga si conoce ese villancico y lo buscamos y se lo Vela ahí, regalamos vela ahí. también a Dori. Bueno, pues ¿qué pasa con las interacciones esta semana? Muy cortina, siempre ahí te ajustamos, reina, hay que ver. A los buenos Vamos días. a ver qué trae la semana. A Unos los buenos segundillos, días. a los buenos días. Dende hoy hasta el 6 de enero no se puede entrar ni salir de la comunidad. La delegación de gobierno encaró ayer que quien viaje a Extremadura no precisa de presentar un documento concreto. El fechi del Urotuni queda a 30 camioneros extremeños encerrados. Están a la guardia para que los sometan a una PCR. Miles de vehículos esperan en la zona acondicionada de un aeropuerto. Más del 30% de los internos y trabajadores de residencias no quiere vacunas. La comunidad recibirá 30.000 dosis en las primeras 2 semanas del año. Hoy, miércoles 23 de diciembre, cielo un poco anublado, que se volverá más con lluvias flojas y repartidas, posiblemente para la final del día y más en el norte. Pues vamos a por más noticias. Juan Pedro, Dani, Benji, Reina, un beso y feliz Navidad.